Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, amigos de Testigo Paranormal. Mi nombre es Eduardo Escoto y les doy la más cordial de las bienvenidas a mi canal de YouTube, a esta transmisión especial en la que en el día de hoy vamos a hablar acerca de un tema que ustedes me han pedido mucho, porque seguramente algunos de ustedes han tenido experiencias con la gente sombra. Pero, ¿qué es la gente sombra? ¿Cómo es que podemos ver a la gente sombra? ¿Será que son dañinos? ¿Nos pueden causar daño? Bueno, nuestra visión está básicamente centrada en un rango de frecuencia para percibir solamente cosas físicas. Está colocada de esa manera especial dentro de nuestro infinito computador, gran computador que es nuestro cerebro. Nosotros podemos tener solamente una parte muy diminuta, muy pequeña de todo el abanico de posibilidades del espectro de luz y que estas dimensiones, perdón, en ocasiones se manifiestan frente a nosotros como de manera simultánea, como si estuviéramos en en el mismo tiempo, en la misma frecuencia vibratoria, pero es porque nosotros percibimos cosas que suceden, reitero, en ocasiones a nivel dimensional y las podemos percibir solamente con la vista periférica o el rabillo del ojo, que es la capacidad de poder ver, ya sea, o sea, viendo fijamente ahorita la cámara, puedo ver las cosas que tengo a mi alrededor. Ajá. Entonces, esto sucede porque tenemos la famosa visión paraóptica. La visión paraóptica, pues precisamente nos permite que si vemos con el rabillo del ojo a la gente sombra, poderla seguir en ese mismo movimiento con el rabillo del ojo. ¿Por qué? Porque si volteamos a querer ver a la gente sombra de manera directa, seguramente en ese momento se nos va a perder, porque vamos a perder esa frecuencia o esa perspectiva en la que seguramente estábamos conectándonos pues con ese mundo de lo espiritual y con esas dimensiones. El mundo de lo espiritual con el mundo físico, realmente la línea es muy delgada y en ocasiones podemos ver o podemos acceder a estos mundos, reitero, a través del uso del rabillo del ojo. Me han preguntado que por qué se ven como sombras. Se ven como gente sombra porque su vibración es muy baja, ¿sí? La vibración de pues estas entidades dimensionales normalmente es baja. Reitero, cuando estamos hablando de seres que tengan algún tipo de oscuridad, porque en ocasiones también podemos ver gente sombra, perdón, a modos de hologramas, pero ahí ya estaríamos hablando del mundo de los fantasmas, del mundo fantasmal. Recordemos que todo en este universo es energía. Así lo han dicho grandes iniciados como Hermes Trismegisto en el libro El Kybalión, en donde nos habla precisamente de esas leyes en las cuales está fundamentada la creación. Y una de esas leyes es que todo es mental y todo es energía. Entonces, al momento de que todo es energía y cada frecuencia vibratoria, desde las más altas hasta las más bajas, ellas tienen una representación en colores, en aromas y desde luego en tipos de percepción. En este caso, los seres sombra pues son de baja densidad, por eso se ven como una sombra. Y en el caso de los seres de luz, pues tienen una frecuencia de vibración muy alta, por lo cual normalmente se pueden llegar a ver luminosos. Los seres de bajo astral tienen, reitero, una baja vibración, pero también los podemos llegar a confundir con los famosos fantasmas. Miren, el tema de los fantasmas es muy complicado a veces porque en ocasiones puede ser que estemos ante las diferentes características o diferentes clasificaciones que hay de fantasmas, por ejemplo, con los fantasmas de fotografía atmosférica o esos tipos de fantasmas que solamente se ven de una manera repetitiva, como un holograma. Esto quiere decir que no les importa que los estemos observando, ellos se manifiestan ante nosotros como un holograma y repiten ciertos patrones. Puede ser que, por ejemplo, estemos en un pasillo en donde nos digan que hay una presencia fantasmal que se ve en determinadas circunstancias o se aparece en determinadas circunstancias, y cuando estemos ahí veamos solamente un holograma cómo pasa y cruza el pasillo, aunque por ejemplo cruce una pared, aunque cruce aparentemente donde no hay una puerta, pero si investigamos en la historia de la casa o del lugar, probablemente nos daremos cuenta que si es una casa antigua, en ese lugar tal vez había alguna puerta en la antigüedad
y esos son los fantasmas que son prácticamente como hologramas. Pero un verdadero fantasma, es decir, una entidad espiritual que tiene conciencia de que ya no se encuentra en este plano, ¿cómo se comporta normalmente? Ellos se comportan, vamos a suponer que nos encontremos frente a frente, cara a cara con un fantasma. Si nosotros nos quedamos observándolo, esta entidad espiritual normalmente se va a sentir como invadida y se va a esconder. Así funciona el tema con los fantasmas normalmente, generalmente. Pero con el tema de los seres de oscuridad y los seres de bajo astral y la gente sombra, el tema es muy, muy diferente. Miren, por ejemplo, hay personas que son capaces de percibir el mundo espiritual. Entonces, dentro de lo que es la parapsicología, se dice que esas personas tienen videncia, o sea, videncia, clarividencia. Y las personas que pueden escuchar o pueden oír el mundo espiritual, pues son clariaudientes o tienen clariaudiencia. A veces cuando nosotros como armonizadores, como parapsicólogos, vamos por ejemplo a una casa a realizar una limpieza energética, a realizar un desalojo de energías de oscuridad que puedan estar invadiendo esa casa infestada, tenemos en ocasiones experiencias bien desagradables porque los que tenemos la capacidad de poder percibir a esas entidades, normalmente llegamos y los percibimos, normalmente los seres que están ahí, pero siempre hay un ser custodio, y cuando ellos se dan cuenta que llegamos a tratar de hacer un ritual, un desalojo, una armonización, una limpieza energética, seguramente estos seres comienzan, en la mayoría de los casos, a vociferar, a decir amenazas. En el caso del ser que pueda estar custodiando el lugar, que esté a cargo de ese espacio, o de esa casa, o de ese negocio, o donde quiera que vayamos a limpiar, ellos empiezan a decirnos que nos larguemos y empiezan a argumentar fundamentos del porqué de su presencia. Pero bueno, eso lo vamos a ver en algún otro video. El mundo espiritual normalmente son leyes aplicadas. Todo lo que tenemos en esta frecuencia vibratoria en la que vivimos se basa en principios. Todos tenemos una vibración. ¿Sí? Todos tenemos absolutamente una vibración en este plano, ¿sí? Pero si bajamos nuestra frecuencia vibratoria, nos vamos a volver empáticos, ¿sí? Vamos a decirlo así, como a sintonizarnos con esas energías que puedan estar vibrando bajo en esos otros planos dimensionales. Yo les pongo eso de ejemplo, es como si estuviéramos en un cuarto oscuro y encendemos una vela o encendemos una luz. En ese momento las energías que vibran en la frecuencia de baja vibración les va a hacer llamativa nuestra luz, y entonces ¿qué va a pasar? Se van a querer alimentar de nosotros porque ellos se alimentan normalmente de nuestra energía. Entonces estamos en esa vibración y entonces los vamos a jalar. Pero ¿por qué se le aparecen a una sola persona a los seres sombra? No es que se le aparezcan solamente a una persona, se le aparecen a muchísimas personas alrededor del mundo. Lo que pasa es que en ocasiones son mayores las posibilidades de que se le aparezca a una persona que tiene esa capacidad sensorial o de sensibilidad para poder captar a estas energías. Y normalmente los seres o la gente sombra pueden hacernos daño, sí, porque les recuerdo que nosotros al momento de bajar nuestra frecuencia vibratoria se nos pegan. Esas son las famosas larvas energéticas de las cuales les he hablado aquí en mi canal de YouTube, y lo que buscan ellas son prácticamente alimentarse de nuestras emociones de frecuencia vibratoria baja. ¿Cuáles son esas emociones? El enojo, la tristeza, el coraje, la envidia, etcétera, etcétera, etcétera. Todo ese tipo de sentimientos que tengan una polaridad negativa seguramente nos va a hacer bajar nuestra frecuencia, y es cuando se adhieren este tipo de larvas o este tipo de entidades a una persona, y que con el tiempo, si la persona no se atiende, no va y se hace una limpieza energética, esto se convierte en un problema mayor, y es cuando estas entidades pueden terminar adentro de una persona. Entonces, al quedar esta entidad o esta larva energética dentro de una persona, se va alimentando de nosotros, ¿sí? ¿Cuáles son la sintomatología, vamos a llamarle así, de una persona que tiene larvas energéticas pegadas? Bueno, pues que no descansa, que tiene sueño, que no le rinde el dinero, problemas emocionales, problemas familiares, nada le sale bien,
Todo ese tipo de cosas son algunas de las sintomatologías que nos hace a nosotros los parapsicólogos comprobar pues nuestras sospechas cuando tenemos un paciente en consultorio de que esa persona está contaminada de larvas energéticas. Y después ya sigue el tema, bueno, pues de lo que son las casas infestadas. Muchos de ustedes se preguntarán hasta este punto, el punto de esta transmisión especial aquí en mi canal de YouTube, y es esto: ¿qué puede servirnos de protección? Nos puede servir un amuleto, un talismán, yo uso el tetragramatón, yo uso la medalla de San Benito, yo uso un saumerio, yo uso una esencia. Todas ellas son herramientas muy válidas que nos pueden ayudar a combatir este tipo de entidades, pero la herramienta más poderosa de protección es mantenernos en equilibrio, mantener nuestro equilibrio emocional, es mantener nuestro equilibrio energético, es decir, estar en equilibrio. Miren, por ahí hay en internet un ejercicio que consiste en estar en equilibrio emocionalmente, o sea, de no contaminarnos de frecuencias bajas de vibración durante 22 días. Es decir, nosotros empezamos el día 1 tratando de que si salimos a la calle y alguien nos mienta la madre, pues no engancharnos con eso, no enojarnos porque el perrito se hizo chichi o popó, no enojarnos porque alguien habló mal de nosotros, no enojarnos porque algo nos salió mal. Si uno logra en esos 22 días consecutivos dominar esas energías, entonces uno pasa a un siguiente nivel de frecuencia vibratoria elevada. Entonces, ahí está la invitación para que, pues si usted que me está viendo en su casa quiere hacer ese ejercicio, pues qué mejor que lo hagan viendo aquí Testigo Paranormal. Hasta aquí esta breve emisión a través de mi canal de YouTube. Por favor, no se olviden dejar su comentario en la cajita de comentarios. Por favor, apoyar este video con el botón de super chat y desde luego suscribirse a mi canal de YouTube. De verdad que muchas gracias. Nos vemos en una próxima emisión aquí en Testigo Paranormal. Mi nombre es Eduardo Escoto, parapsicólogo, y yo soy Testigo Paranormal. Hasta la próxima.